Hare Krishna, Hare Krishna, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una clase, vamos a tomar una clase, una pequeña reflexión como clase, ya que hemos estado un poco ocupados en nuestro servicio temprano para poner el estante de libros y a veces no podemos dar las clases por esto, pero hoy quería hablar un tema muy interesante, como todos los temas que creo que es bueno reflexionar, ¿sí? Para educación de todos los devotos. Para eso vamos a compartir pantalla. Aquí está, compartimos pantalla. Vamos a leer algo interesante y vamos a poner un poco para tener de fondo, una música. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a poner un poquito de fondo musical, esperando que el Zoom. Bueno, antes de eso vamos a leer un verso del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om controles. A ver, ya está, ahora sí. Muy bien, ya va a bajar los controles y vamos a continuar con nuestra clase. Ok, aquí están ya los controles. Vamos a poner aquí. Bueno, vamos a hacer reverencias. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam. Ya, si Advaita Gadahar, si Vasadigora Bhakta Brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, vamos a esperar que los controles se nos muevan para empezar a leer. Que nos hace, aquí está, compartir sonido. Muy bien, ya está. Es lo que queríamos tocar nosotros. Bueno, aquí vamos a partir el Señor Krishna, como ya hemos leído en otras conferencias, en otras clases que hemos dado. Hemos dado citas en todo mi trabajo académico, de investigación. Hicimos una antología en nuestro libro, tanto Vaishnavismo como nuestra tesis doctoral, sobre... Me están pasando cosas curiosas aquí con la página, no sé. A ver, ¿qué pasó, amigos? ¿Por qué están jugando ustedes, paginitas? No hagan travesuras, a ver. La computadora hace travesuras, miren, ándale, no hagas travesuras. A ver, ok, ya. Muy bien, ahí ya viene ya. Ya está cargando. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a leer un capítulo, el capítulo 12, el texto 12 del capítulo 9 del Gita, donde Krishna dice, Mogasa Moga Karmano, Mogayana Vicheta Saha, Rakshasin Asurin Cheiva, Mohiri Prakritin Sita. Dice, aquellos que están confundidos de ese modo, son atraídos por opiniones, se ven todos frustrados, o sea, frustrados significa que todo se echa a perder, que todo no se logra, al contrario, se va a la ruina. Las esperanzas de alcanzar la salvación, el resultado de las actividades piadosas y el cultivo del conocimiento espiritual, todo se va a arruinar cuando uno se va atraído o le gustan las opiniones ateas y demoníacas. Y en el capítulo anterior Krishna dice, Avayananti mamudha manusintanunasitan parambaban ayananto mamabuta majeswaran. Los
Muzca significa tonto, burro, necio, terco, confundido, ¿sí? Piensa, se menosprecian porque aparezca una forma semejante a la humana. Desconocen así, ¿verdad? O ignoran, ¿sí? Avayananti mamus, avayananti. Mi naturaleza trascendental como el Dios supremo de todo lo que existe. Pues ellos desconocen o menosprecian o no le dan reconocen, no aceptan. Y así el siguiente verso dice, aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas, o por esas opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, su esperanza de liberarse, sus actividades fruitivas y su cultivo del conocimiento se ven todos frustrados. Bueno, aquí quería hablar de un factor interesantísimo que me ha tocado ver en mi recorrer de mis estudios académicos y estudios de este fenómeno, ¿verdad? Digamos, al estudiar las historias de las religiones, como ya lo hemos dicho, la Academia Científica de las Ciencias Históricas, las Ciencias Religiones, de hecho existe en Harvard el Centro de las Religiones del Mundo, de investigación de las religiones del mundo. Ahí es donde los especialistas y investigadores mandan todos sus trabajos académicos, ahí se juntan, ahí es donde dan los dictámenes de mucha investigación sobre temas académicos en cuanto a religión. De hecho, hay una disciplina que se formó empezando por estudiosos como Rodolfo Otto y otros académicos, que se llamó religiones comparadas, también fenomenología de la religión. Rodolfo Otto es de los padres de la fenomenología de la religión, la historia de la religión, y lo que ahora se llama, todas esas disciplinas se juntan en una disciplina científica que se llama las ciencias religiosas en español, ciencias de la religión o ciencias religiosas, o religious study, estudios de religión, en inglés, religious study, donde se utilizan todas estas herramientas académicas, científicas, de las ciencias sociales, para estudiar los fenómenos religiosos, ¿sí? Ok, ahora, es interesante esto, porque la filosofía que rige a partir del siglo XIX con el fenómeno de la desacralización del universo, se llama el fenómeno del laicismo, el fenómeno en la época en que se rompió con la esclavitud del pasado oscurantista como reacción a los abusos que se cometieron por parte de los líderes de ciertas instituciones religiosas muy poderosas en Europa, dado que apoyaban a monarquía y tiranías, y está llena la historia de eso. Hubo muchos abusos, ¿no? Inquisiciones, cruzadas, guerras entre protestantes y católicos, y cosas así que fueron muy nocivas. Y entonces una reacción que tomaron los del pensamiento liberal, empezando por los ilustracionistas y la Revolución Francesa, fue la de quitar del poder educativo y el poder político a la religión para relegarla o limitarla solamente a la fe particular. Ese se llama el secularismo. Aunque la religión es permitida, está bien, pero no debe estar ni en la ciencia, ni en la academia, ni en la política, debe tener. Entonces, para eso la prohibieron, ni en la educación, ¿sí? Debe ser la educación laica, o sea, el secular, sin Dios, totalmente sin Dios. Claro que eso es bueno, que la educación, la política no esté bajo el dominio de una sola tipo de religión. Ya hemos visto las barbaries que hay en los países fundamentalistas, por ejemplo, del lado islámico, o del lado, ¿cómo se llama? Como los talibanes, o del lado, ¿cómo se llama cristiano en el pasado, ¿no? Que prohíbe la libertad de religión, prohíbe la libertad de prensa, prohíben, en fin. Pero también eso se fue a otro extremo, eso se llama el fenómeno pendular, o sea, de un extremo a otro extremo, un péndulo.
porque así exactamente cuando en la era después de la Revolución Francesa, los jacobinos, que era el ala o la rama más radical de las izquierdas, que eran ateos, entre ellos Robespierre, crearon lo que se llama el gobierno de terror en Francia. Fueron los que más masacraron gente allí en Francia, mataban gente por todo, eran intolerantes, fanáticos, bien ateos. Entonces, digamos que en ese buen afán de querer librar el pensamiento, un pensamiento más libre, de igualdad, de respeto, de libertades de religión, garantías humanas, toda esa lucha muy buena por los derechos humanos, todas esas luchas que peleaban los pensadores sabios, liberales, que generalmente eran hermanos de la francmasonería. Fue también llevada al extremo por otros, los materialistas, porque para información de la gente, los hermanos de la francmasonería, gracias a ellos tenemos las repúblicas democráticas, tenemos repúblicas constitucionales, con constituciones, fueron los que armaron los programas de independencia en toda Latinoamérica, los héroes de independencia, Hidalgo, Morelos, todos ellos, todos fueron liberales de la hermandad franco-masona, muchos científicos, muchos pensadores que realmente querían un bienestar de la sociedad. Lamentablemente, los materialistas aprovecharon esa ola, ese arranque, así como los jacobinos, y digamos que de ahí estas personas aprovecharon de eso para tomar poder en la academia. Entre ellos están los nihilistas ateos nietzscheanos, que luego dieron origen primero con el superhombre, la idea del superhombre, y luego la idea de los hombres arios, los alemanes, ¿no? Ahí fue un resultado de todo ese pensamiento, un derivado, un bastardo de ese pensamiento, ¿no? Otra rama que agarró poder muy fuerte fue fue el materialismo ateo de Karl Marx. Karl Marx no era punta de lanza ni punta de flecha, ¿me entienden? Para nada. Karl Marx sí aparece haciendo cosas así, pero él digamos, era traición, ¿sí? Al compás y el triángulo. Karl Marx fue una persona floja, que no fue mantenido, nunca trabajó, está bien documentado, y nada más se dedicó a hacer agitación y vivió siempre en países capitalistas y mantenido por capitalistas como su amigo Engels. Muy bien, bueno, y estas ideologías materialistas que odiaban la espiritualidad del hombre, que odiaban la religión, que la querían destruir, tuvieron su cúspide con los movimientos como fueron los bolcheviques en la Rusia, quienes hicieron su revolución apoyados por toda la burguesía y la realeza de Europa occidental para querer tumbar el poder del zar, y masacraron horrendamente a las princesas y príncipes hijos del zar, la familia del zar, masacraron sacerdotes y monjas, y hicieron barbaridades por 70 años en la URSS. La URSS es el país que tuvo más campos de concentración llamados gulags, y mataron millones de personas, ¿sí? Y luego con hambrunas, y luego con todo su sistema, ese fue algo bárbaro, y oprimieron la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de religión, todo eso fue un desastre, hasta que se autodestruyó. Y sus bastardos como Cuba y otros así, también, ¿verdad? Crearon pobreza, igual, todas esas cosas horrendas, históricas. Ahora, es chistoso esto, porque con la caída de la Unión Soviética todos pensaban que iba a quedar ahí todo, no, pero no, esos materialistas siguen vigentes en varios países todavía y en todos lados. Ahora con el posmarxismo, pero ya hemos hablado de eso. Vamos a entrar ahorita a un tema que quería hablar. En ese viaje académico, estudiando así las religiones y todo eso, la ciencia, porque la ciencia no es atea, es un engaño. Hay un movimiento militante ateo internacional que está muy a la mano con los movimientos marxistas y eso también, aunque no son algunos de esos, pero están muy a la mano, son primos, vaya, pues son ahí bastardos de la misma familia. Estas personas, ¿cómo se llama? A menudo, dicen que la ciencia es ateísta, perdónenme, pero una cosa es que haya personas que usen el ateísmo o usen la ciencia para predicar esa filosofía, y otra cosa que no.
La ciencia desde August Comte, antes la ciencia era creacionista, teológica, era teísta. Ahí teníamos a Isaac Newton y a muchos científicos, ¿sí? Y hasta incluso hasta el siglo XX, premios Nobel, científicos que son creyentes de alguna religión y creen en Dios, etcétera. O dice yo, inteligencistas que reconocen que hay una inteligencia suprema, un ser inteligente detrás del universo, un ser supremo así. Bueno, y la mayoría de los filósofos en la historia eran así, han sido así, la mayoría de los pensadores. Pero la ciencia antes era dualista, aceptaba materia y espíritu. Ustedes pueden leer las obras de Newton, las obras de Isaac Newton, de Max Planck, de muchos científicos, o sea, que hablan de eso. Mismo ¿cómo se llama? Naturalista Alfred Russel Wallace escribió que el coautor con Darwin de la teoría de la teoría evolutiva de diseño de selección natural, escribió ese libro con Darwin, es su coautor. Él dice que detrás de la creación existe un ser inteligente, el evolucionista de diseño inteligente, un ser supremo, un Dios supremo, un ser inteligente, un ser supremo inteligente. Bueno, la filosofía de la ciencia en Francia, tomando algunas ideas liberales, adoptó el pensamiento del positivismo. Esta filosofía decía que el hombre había tenido una etapa teológica en el razonamiento, una etapa filosófica, luego una etapa positiva, que es agnóstica. ¿Qué quiere decir agnosticismo? El agnosticismo es la filosofía que toma la ciencia, que dice, el agnosticismo reconoce que negar un ser, que no existe ningún ser omnisciente, significa que todos no somos omniscientes. Y en realidad el ser humano no es omnisciente, no podemos conocer toda la realidad que existe en el universo. No tenemos esa capacidad, muy apenas y a lo mucho, ¿verdad? Y se cuestiona mucho que fuimos a la luna, se pone en cuestión, no hemos ido a otros planetas, no podemos viajar a otra estrella, no, o sea, me explico, no podemos ir al fin del universo ni observarlo, porque el universo tiene muchas dimensiones, nuestros sentidos son imperfectos, es una gran cantidad de la realidad que no podemos abordar, y por lo tanto no podemos, si negamos que eso que no, nadie es omnisciente, que si no hay un ser omnisciente, nadie puede negar esa afirmación, no es científica, porque ¿quién puede observar el origen del universo? Ir ahorita a viajar al pasado y ver el origen del universo, y viajar a millones de años en el pasado y millones de años luz al principio del universo y que hay más allá, y luego ya se ha demostrado que nosotros no vemos todo lo que existe, toda la realidad que existe está más allá de nuestros sentidos de observación. Entonces ellos dicen que esos temas son de la metafísica y está bien para la filosofía, para la teología, para la religión, son algo así. Pero la ciencia solo estar más allá del poder de ser negados como de ser corroborados por el método empírico. Por lo tanto, se deben dejar para la vida personal, pero en la ciencia dedicarse más a estudiar el mundo físico y lo que se puede demostrar y hasta ahí. No meterse en esos temas metafísicos, teológicos. Sin embargo, hay científicos que han demostrado, con muchas pruebas científicas, que la naturaleza no puede crearse por azar, sino requiere una organización que es producto de inteligencia, y hay muchas pruebas de que hay maquinarias biológicas como, ¿verdad? Como el flagelo, motores fuera de borda en la biología, hay engranes, hay todo un diseño inteligente, toda una organización inteligente en los organismos, ¿sí? Y que hay muchas pruebas de que no existe una evolución de especies, empezando por los fósiles vivientes, que no cambian, son igualitos. En el ámbar hay más de 100 especies de insectos y ranitas pequeñas, así pequeños seres, lagartijas en el ámbar, que tienen más de 100 millones de años y son igualitas a las de ahorita sin ningún cambio, cúcaras igualitas, en fin, hay muchas especies igualitas así, insectos y animales, mamíferos. Y pruebas también se han encontrado que el hombre ha vivido por millones de años. Se han encontrado artesanías como una pequeña taza hecha de aluminio, con estaño, y tiene grabados de flores, y se comprobó que estaba a una profundidad de la etapa corresponde a 600 millones de años, una etapa precámbrica, es una etapa antiquísima, y salió en el Scientific American, fue estudiado por científicos eso.
a fines del siglo pasado, del siglo XIX. En fin, se han encontrado muchas evidencias así. Eso está documentado por los científicos Richard Thompson, doctorado de la Universidad de Cornell, y el doctor Michael Cremont, también doctor honoris causa por la Bhaktivedanta College, en su libro Forbidden Archaeology, The Hidden History of Human Rights, que es un libro que ha sido alabado también, ha sido criticado por los fanáticos del establishment de la teoría evolutiva, fanáticos, pero muchos que son evolucionistas han apreciado que es un trabajo muy digno de estudio. En fin, yo me refiero a esto, lo digo para que todos nos informemos, ¿no? Ahora bien, vamos al tema de las religiones. Vamos a hablar un fenómeno chistoso, curioso, que es de reírse, que ha sucedido, es que los marxistas, que están muy activos otra vez en la prédica, ahora llaman post-marxistas, en India especialmente, bueno, en todo el mundo, estos grupos así militantes de ateísmo, caen en un problema que se llama negacionismo, que es un problema que se le puede llamar alienación cognitiva. La alienación es una teoría parecida a la teoría de Maya, que es de la filosofía Vedanta, de Krishna, que dice que la gente se alucina, que se cree ilusiones, anda tras ilusiones, y vive una ilusión, como dice aquí, se ven engañados, se ven así, sí, todos así confundidos, y se vuelven engañados y se crea un engaño, una ilusión. Vamos a hablar de estas ilusiones, ¿sí? Y es muy común en esta gente de tipo izquierdista. Vamos a hablar de una ilusión. Es una actitud obsesiva, algo que es imposible de alcanzar, que no existe. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. De ilusión, y eso se da mucho cuando la gente tiene ideas así de tipo político, que las toma no como religión secular. Por ejemplo, un ejemplo de esa disasociación de la realidad, de alienación cognitiva, como se le llama también negacionismo. Estos fenómenos se dieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra, en el paradigma, o sea, en la cosmovisión, el modelo de visión que tenían para los japoneses. Ellos no podían perder la guerra, ni podían rendirse, porque no existía esa palabra en su cultura, en su forma de ver el mundo, en su cosmovisión, o sea, en su paradigma. Entonces, algunos japoneses que eran aviones kamikaze, aventaron, pero fueron desviados por la artillería antiaérea y cayeron en pequeñas islas ahí en el Pacífico, ahí en Indochina, en Filipinas, en Guadalcanal, en lugares donde pelearon ellos, ¿verdad? Algunos los derribaron simplemente y quedaron ahí escondiéndose en la selva, algunos japonesitos que eran pilotos o eran de barcos, que eran hundidos, iban en un barco, llegaban a una isla y se escondían ahí de los acá. Pasó la guerra y los nativos de esos lugares se les escondían a los nativos también, nada más les robaban la comida y se iban y andaban ahí, vivían, ¿no? Para ellos la guerra no había terminado, jamás Japón se rendiría, ¿me explico? Para ellos, entonces ya fueron los empezaron a encontrar y les dijeron, oiga señores japonesitos, no hay guerra, pero ellos seguían en guerra, ¿no? Y más si les decían que Japón perdió y que se rindió. No, era imposible, Japón nunca se rendiría. Entonces, Japón se rendiría. Es quedar en una alienación cognitiva, un negacionismo, una disasociación de la realidad. Y esas personas tuvieron que llegar japoneses, hablar con ellos, tuvieron que traerle a su familia, mandarle grabaciones directas del emperador. Y videos, miren el video, aquí está el emperador, no, ustedes, y según aún así se resistían, dicen, no es posible, es falso, me están echando mentiras, es propaganda yanqui, ¿no? Me quieren hacer creer que mi emperador se rindió, el emperador jamás se rendiría, porque nuestro emperador jamás es un samurái, jamás. Y así se quedaron, ¿no? Y seguían en guerra y seguían creyendo que los iban a bombardear. Estaban alienados. Es una alienación. La teoría de la alienación también la inventó Marx, bueno, también lo usó Marx
que es la teoría de Maya también, en la filosofía Vedanta, de que la gente una enajenación por cosas materiales, ¿no? Que la gente enajena ante el progreso materialista, el capitalismo, y que en realidad no lo logran ser felices, están siendo explotados, etcétera, etcétera. Esa es la teoría, así la aplican ellos. Voy a dar otro ejemplo de alienación cognitiva por parte de esta gente, ¿no? Hay unas personas tan favorables a a, a los nazis y algunos neonazis que decían que nunca hubo holocausto, que en realidad nunca hubo holocausto, que Auschwitz en realidad cuando los metían a las cámaras eran para quitarle las pulgas de las ratas, para que no, ¿cómo se llama? No se fueran a morir, pero no era para matar, nunca los mataron, ni había hornos que le quemaban, no, eso es mentira. Aunque hay video, aunque hay sobrevivientes, testigos que estuvieron ahí mismo, que son los que pueden decir sí o no. Ah, no, pero ahorita Scholars, después de los 60 empezaron con esos 70 también, y todavía hay gente así que dice que no existió el holocausto. Aunque hay sobrevivientes, perdón, que vieron esas horrendas cosas, que los nazis no mataron a tantos judíos, y no es cierto, eso es mentira, eso es ficción. Se alienan, ¿no? Imagínense, hasta han ido a la corte, ¿no? Ya les han callado el hocico en la corte. Así en Inglaterra, así hay gente de Inglaterra. O sea, llegan a salirse de la realidad, a crearse una fantasía, es una alienación cognitiva. Y por ejemplo, otro realismo muy común de estas personas, de los, ¿cómo se llama? De este tipo de personas, materialistas, marxistas. Yo conocí a una profesora que se hizo devota de Krishna, pero en ese tiempo apenas estaba. Y alguien le dijo, mire, el devoto iba a empezar mis estudios profesionales, está estudiando, es un erudito y tiene autor, investigador. Estaba empezando mis estudios profesionales en el 92, retomando mis estudios profesionales. Y entonces ella me fue a hablar de mi libro y así platicamos. Y me dice, oiga, ¿y su libro no lo va a presentar desde la perspectiva del materialismo histórico de Marx? Y le digo, señorito, maestra, con el debido respeto, ¿ya que no se ha dado cuenta que en 1988 se destruyó el muro de Berlín y acabó el sistema socialista, se acabó en el sistema, en la URSS, ya colapsó, se acabó, se destruyó, ya está la prehistórica, la glasnost, la apertura, todo eso, y acaban de no hace mucho, hace unos meses, ya dieron por eliminado para siempre, se deshizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya cada país independiente, ya no es una unión. ¿Saben qué me dijo? No es cierto. Ay, que la estatua de Lenin en Leningrado ya se va a San Petersburgo y la destruyeron. Se dijo, no es cierto. Esa es pura propaganda yanqui. Es propaganda inventada por los Estados Unidos, los enemigos de la liberación del paraíso socialista. ¿Usted no sabe que en Rusia sigue el comunismo? Nunca llegaron a ser comunistas, eran socialistas. Pero bueno, ya el comunismo es un paraíso en Rusia. Hay libertad de religión, libertad de expresión, todo es bonito, ahí es un paraíso. La gente, todos viven bien, bien, bien. Porque vean las revistas, una revista muy famosa, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esa revista? Comunismo Internacional, creo que se llamaba, había otra revista así que tenía puras fotos, ponían puras muchachas modelos y muchachos modelos así, ¿no? Y niños bonitos así, y casas muy bonitas, ropa muy bonita. La realidad nunca fue así, vivían una pobreza terrible, en fin, era una propaganda nada más, creaban una fantasía de lo que no es, pero se la quería, y que había libertad religiosa. Digo, oiga señora, usted no está consciente de que mataron a un montón. Eso es propaganda de los Estados, no es verdad. Cuba es un paraíso, todos viven ricos, con dinero, con educación, con todas las facilidades. Es un paraíso. O sea, ya había, desde 4 años que había acabado el socialismo, Cuba estaba todavía hasta la fecha, es una tremenda pobreza. La gente huye de ahí como nada, ¿no? Para decir todas las situaciones. Se prefieren tirar en una balsa a que se los coman los tiburones.
a ser ametrallados por los mismos cubanos, los mil los ametrallan, con tal de salir de allí, arriesgan todo por salir. Una dama que hasta le dio pecho a los que quedaron de náufragos en una balsa porque se hundió su lancha, en una lanchilla quedaron a medio mar, les daba pechito a los hombres para que sobrevivieran. O sea, pasan terribles situaciones, pobres cubanos, para huir de este lugar. Ah, no, pero todavía dicen, o sea, creen que es un paraíso. O sea, así se llama disasociación de la realidad. Bueno, chistoso porque estos comunistas que apoyan mucho al movimiento ateo internacional les gusta aplicar lo que se llama negacionismo. Aparte de estas realidades negacionistas, se llama negacionismo. Este factor, así que es un factor, es un problema de percepción, podemos que es casi un tipo de trastorno, ¿verdad? Un trastorno de la percepción de la realidad. No se pueden relacionar con aceptar la realidad por un ideal. Entonces, estos negacionistas es una reacción irracional, ¿no? Hay lo que se llama negacionismo histórico, que niegan, por ejemplo, cosas especialmente de la religión que están demostradas. Por ejemplo, los negacionistas ateos, no todos, muchos ateos no son tan tontos, hay gente muy inteligente que es atea, pero no llega a ese nivel de locura, saben que no es así. Que llegan a negar la historicidad, por ejemplo, del Señor Jesucristo, de figuras religiosas como los profetas de Israel, niegan ¿cómo se llama? La historicidad del Señor Buda, si es un país budista, aunque el budismo es agnóstico. O niegan a las figuras históricas del caso de la India, de Krishna y el señor Ram. Y más que hay un partido en India que se llama el Bharatiya Janata Party, BJP, que donde es nuestro ministro Modi, de la India, ¿verdad? El ministro Modi, que ellos apoyan en los Vedas, en la cultura védica, en Ram Raya, es el lema de ellos, el reino de Ram. Y la batalla de Ram, como Ram es una bandera anaranjada, azafrán es la bandera que usan ellos. Entonces, como lo usan para la política, se basan en Ram, en Krishna y toda la cultura védica. Atacan así diciendo los gatilleros intelectuales se les llama, ¿no? Son merolicos, o sea, ¿cómo se llama esto? Retóricos, o sea, merolicos de la palabra, que les gusta así atacar cuando gobiernan, ganan las elecciones. Otros grupos que no son este grupo se ponen así a atacar, así a sacar propagandas a los niños en las escuelas, a decir no, las pruebas históricas no son suficientes para aceptar que existió Ram o existió Cristo. O sea, se llama negar la historicidad de las figuras históricas, ¿no? O sea, bien ridículo cuando hay un montón de investigación arqueológica en la Academia Científica de los Estudios Sintológicos, como le digo, como lo dice muy bien Andrew Rosen, que es el doctor Andrew Rosen del Centro de Estudios para el Estudio de las Regiones del Mundo de Harvard, en la introducción, en el prefacio al libro de Steven Rosanen, ahí dice claramente que ¿cómo se llama? Que es una figura histórica y todo eso, ¿no? O sea, y hay muchos otros académicos, ¿no? El Acego de Duarca, en fin. Eso yo lo presenté en mis tesis para actualizar sobre esta información, ¿no? Que hay muchas enciclopedias. Bueno, esos personajes de marxismo hindú, les gusta confundir a la gente con ideas en los periódicos, cuando pueden sacar no sé si ahorita les permitan, ¿no? Pero en otros a veces sí les permiten, y sacan así cosas así locas, ¿no? Hay una universidad que se llama Universidad Nehru, que está en India, no sé si está en Delhi o en Calcuta, en Delhi parece. Son puros comunistas ateos, ¿no? Y es lo que enseñan tonterías a la gente. Y incluso abren escuelas alrededor de lugares sagrados, como en Brindavan, en muchas universidades, para enseñar puro ateísmo, financiados obviamente por los maoístas chinos, son los que están financiando ahorita el movimiento comunista y en Oriente. Entonces quieren adoctrinar a los niños así como ateísmo, materialismo, y se refugian en estas tesis tontas porque la academia reconoce a Krishna como una figura histórica, a Ram como una figura histórica, pero así les gusta, ¿no? Para así confundir a la gente con cosas así. Y hay otros tontos también, completamente sin ninguna evidencia ni nada, que les gusta salir con esas cosas, ¿no? En la televisión, acá. Aunque ahorita la investigación, claro que el gobierno principal es está apoyando toda la investigación y niegan incluso hallazgos arqueológicos como los de Duarca,
Imagínense, un hallazgo muy fuerte arqueológico, o lo dejan en el olvido, ¿verdad? Para que no se investigue más. Es decir, son unos sinvergüenzas. Y qué ridículo, ¿no? Porque, por ejemplo, son como la señora esta que negaba que el muro de Berlín había caído, ¿no? O los querían el holocausto, o sea, unos alucinados, porque hay tanta evidencia histórica, como, ¿verdad? Representamos el testimonio de los autores budistas, que hablan de Krishna, del señor Krishna Balaram, que eran adorados como divinos, como figuras así muy importantes, aunque ellos criticaron su filosofía o así, los budistas, pero ellos nunca, al contrario, hablan muy bien de Krishna. ¿Cómo se llama? Los Jain, que son ateos, aunque creen en la reencarnación y así, pero son ateos, que no aceptan, dan argumentos contra Dios, la existencia del ser supremo inteligente. También reconocen a Krishna como una gran figura, un arhat, un adorable, un gran maestro, un gran tirtakara, una gran figura así. Y los Jain vivieron en la época de Krishna también, venían de esa época, desde antes de Rishabhadev, de ahí salieron por esa época. Los griegos también dieron su testimonio, que Krishna vio 138 generaciones antes que Alejandro Magno, y que era adorado Matura, lo dijo Megástenes, el historiador griego. Ptolomeo también lo atestiguó, el comandante cronista de Alejandro Magno. Quinto Curcio, Plivio el Viejo, ¿cómo se llama? Este historiador romano de la historia natural, Plivio el Viejo, ¿no? Habla que Krishna vio 138 generaciones antes de Alejandro, y habla de Dwarka, en fin. Todos los historiadores clásicos, tanto de Europa como así, que tengan contacto con la cultura védica, hablan de Krishna como figura histórica. O sea, eso también los musulmanes, al grado que en los hadiths, Mohammed, que son los dichos de Mohammed, compilados por sus discípulos que lo escucharon de él, dice que el profeta era Krishna Kanaha. Krishna Kana, Kana es un nombre de Krishna, Kanaya, Kana, Kanu. Son nombres de Krishna cuando era niño, que era un niño traviesito, que era de tez oscura y fue el profeta de la India. Entonces, y muchos historiadores, Al-Biruni, que Krishna nació en Mathura, o sea, cuando uno ve que hombres sabios del pasado, historiadores sabios que hablan de eso, ¿verdad? Todos los sabios de la India védicos aceptan así, tanto mayavadis o impersonalistas como Vaishnavas. Y todo lo de geografía histórica, es una investigación muy interesante todo esto. Pero salir con el negacionismo, pues no, o sea, eso no es una postura científica objetiva, no negar las pruebas históricas, hacerse el tonto, o sea, salirse de la realidad. Es un estado de disasociación de la realidad, y es un tipo, se le puede llamar de locura. Locura se define como la incapacidad de asociarse con la realidad, de poder percibir y relacionarse con la realidad. Estas pruebas que hay y todo el hecho, ¿verdad? Por eso aquí vamos a leer un comentario que es una autora muy interesante que escribió sobre el negacionismo. Se los voy a leer, dice así. Esta es una profesora, profesora aquí, dice así, fíjense lo que dice. Esta voluntad genocida y autogenocida deriva el negacionismo. De los años 70, surgida del revisionismo historiográfico inventado por David Irving, un inglés, Robert Furison, Paul Resiner y Serge Thion, en nombre de una visión pervertida del derecho a la libertad de expresión. Esta corriente, conocida como los asesinos de la memoria histórica, consistirá en rechazar la existencia de las cámaras de gas, es decir, perpetuar mediante un relato en forma de negación no solo el genocidio de los judíos, sino también borrando de sus huellas. El negacionismo es consustancial del proyecto genocida en sí, puesto que permite a quienes apelan a él perpetrar el crimen, convirtiéndolo en un crimen perfecto, sin historia, ni huella, ni recuerdo, ni memoria. Asesinos de la memoria histórica. Eso se le llama a los negacionistas. Negacionismo no es una postura científica, es una postura de disociación, de incluso ya de problemas de verdad, de poderse relacionar con la realidad,
ya cae en problemas de percepción, de que ya requiere apoyo de neurocientíficos, o sea, ya son trastornos de la realidad, de la identidad, de poder, no poder vivir, ¿me entienden? ¿Y todo por qué? Porque tienen odio, porque están así, se llama negacionismo. Sí, ese es un trastorno completo, ese es el negación, o sea, no tiene ningún sentido. Imagínense que yo ahorita me pongo a hablar, yo que no viví en época de la revolución, como decía un profesor del Colegio de México, el doctor Benjamín Preciado, no soy Pancho Villa, que decía, no, Pancho Villa no existió, es una invención, no sé qué, no sé cuánto, porque hay muchas leyendas sobre él y todas esas cosas. ¿Y eso qué? O sea, yo no viví en la época de Pancho Villa para decir eso, ¿me entiendes? Yo cómo voy a hablar del pasado así si ni siquiera viví en esa época, ni lo me explico. Es una persona alucinada, eso es una tontería, es un loco, hablando locuras, ¿sí? Qué chistoso me dan esas personas, la verdad. Dan risa, ¿no? Dan risa, sí, ¿no? De hecho hay un museo, en el Museo de Historia Natural, ahí en Kurukshetra hay un Museo de Historia Natural, que presenta la teoría darwinista, todo eso, todo el modelo de historia natural. Y hay una sección del museo que se llama Krishna Museum, dedicada a toda la investigación histórica que ha habido sobre Krishna. O sea, no, eso no. Entonces, cuando gente dice cosas así, ¿no? Como platicaba un devoto también académico, que escribió un libro sobre el Mahabharata, las bases históricas del Mahabharata, todo eso. El doctor B.B. Lal también escribió un libro sobre las pruebas históricas, arqueológicas, el más grande arqueólogo de la India, del Mahabharata. Entonces, cuando gente empieza a ver cosas así alucinadas, ¿no? Es gente que está mal de la cabeza, o sea, gente que tiene que ser llevada a terapia, o sea, eso es trastorno mental. Y es muy común que vienen de esas gente de ideas marxistas, posmarxistas, de ese tipo de corrientes que salen como esta señora que no reconocía que el muro de Berlín se cayó, ¿no? Ese es el problema, son gente así, ¿no? Que creen que todavía el paraíso comunista existe en Cuba y en Norcorea. Ah, pero ¿qué tal? ¿Por qué no se van a vivir allá, verdad? ¿Por qué no se van a vivir a Cuba? Es que la educación está buenísima en Cuba. Bueno, ¿y por qué no te vas a estudiar a Cuba? Vete a estudiar a Cuba. ¿Por qué nadie va a estudiar doctorados a Cuba y si van a Harvard, a Oxford, a Berkeley, a universidades así, Stanford, Yale, ¿no? Cambridge en Inglaterra? ¿Por qué van allá y no van a Cuba? Si tanta buena educación hay, tanta, pura propaganda, eso sí es propaganda. Qué triste, la verdad. Qué triste, pero hay gente que todavía se cree sus viajes, ¿no? Váyanse a vivir a Norcorea, a Suritos, vayan allá, allá vivan su mundo con sus diosesitos que hay allá, ¿verdad? Sus dioses, el Kim Min-ping ese, ¿no? Ese señor de Corea, ¿no? Y allá sus dioses, a los Castro, a los dioses Castro, allá vayan a adorarlos allá y sean felices. ¿Qué hacen aquí en México, verdad? Bueno, muy interesante todo este tema. Espero que les sirva de educación a los devotos para que se rían un poquito de las locuras de la gente, ¿no? En India, con gente loca esa. Pero bueno, nosotros tenemos que informar bien a la gente para que sepan, ¿verdad? La realidad. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias. Si hay preguntas, háganlo en los comentarios. Todas las glorias a Shila Prabhupada aquí y ay, vamos a acabar aquí. Espero sus comentarios y suscríbanse.